Vieron que en la música existen los covers, ¿no? Existe eso que se llama covers, ¿no? Hay alguien que hace una canción, la hace famosa, y después viene otro y la canta. Y la canta y hace una versión de eso mismo. Pero el autor es el mismo. Creo que todos los pastores hacemos exactamente lo mismo, porque todos hacemos covers, ¿no? Hacemos covers de prédicas, de un montón de cosas que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Tuve la posibilidad, gracias a Dios, de poder escuchar muchas prédicas, muchos pastores que habían predicado mucho también. Y que también me hacían leer muchos libros sobre otros pastores que también eran predicadores. Y eso fue lo que me llamó a mí a la predicación. La pasión por la predicación, me gustaba cantar, me gustaba ser director de alabanza, durante mucho tiempo lo fui. Me gustaba todo eso, me gusta el piano, me gusta cantar. Pero por sobre todas las cosas descubrí en la predicación la verdadera pasión, una verdadera pasión por... Yo estoy leyendo un libro, estoy leyendo algo y al momento se me están ocurriendo sermones. Digo, esto lo tendría que predicar yo, esto lo tendría que decir. Por eso también tenemos esa filosofía, o tengo esa filosofía de ministerio, que el pastor debe predicar. No existe el pastor que, bueno, yo soy pastor, pero a mí no me gusta predicar. Bueno, te equivocaste de ministerio. O, bueno, en la iglesia nuestra nos turnamos para predicar. No, el pastor tiene una sola misión, predicar. Predicar la palabra de Dios y enseñar. Esas son las únicas, lo primordial. Puede hacer 1000 cosas más, pero lo que tiene que hacer es predicar la palabra. Por eso es el gran mandato tan solemne de Pablo a Timoteo, ¿no? Donde él le dice, te pido delante de Dios, quien juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. No le pide otra cosa, no le dice, bueno, hacé consejería bíblica, bueno, ponete a lavar los baños, bueno, andá y dale de comer a la gente que no tiene de comer, andá y hacé... No, él le dice, predica la palabra. Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, todo el tiempo. Predicar la palabra. Y hasta que la Biblia no vuelva a ocupar el trono que tiene que ocupar sobre el púlpito, y es lo que se abre para poder predicar, cuando dejemos de contar historias, cuando dejemos de hacer charlas motivacionales desde los púlpitos, mientras todas esas cosas sigan así, y mientras la Biblia no sea entronizada nuevamente sobre el púlpito y el pueblo no tenga esa hambre por la palabra de Dios, que nos haga como pasa en Nehemías capítulo 8, ¿no? El pueblo dice, tráiganos la palabra, le piden a Esdras. Le dice, traigan el libro, el pueblo lo dice. Traigan el libro, dejen de contarnos historias. Tráiganos el libro. Y Esdras se paró, junto con un montón de levitas que después explicaban lo que él había leído, abrió el libro delante de ellos y leyó delante de ellos. Y hoy vemos, a veces hay pastores que están frente a multitudes, tienen esa posibilidad tan grande de llegar, o nosotros mismos, que podemos llegar a través de internet, que tenemos un montón de ministerio y de llegada y de métodos de evangelización, y no solamente de evangelización, sino también de discipulado, porque uno después con la prédica también discipula, porque si no, una vez que te convertiste, que aceptaste al Señor, ¿para qué seguir? Digo, uno tiene toda la posibilidad, tiene todas las herramientas, tiene toda la tecnología, y se pone, ni siquiera abren la Biblia. Ni siquiera abren la Biblia. Entonces, si no tenemos esa premisa de tener a la Biblia como guía de fe en nuestra iglesia y en nuestra vida, entonces estamos jugando a otra cosa. Entonces hoy le quiero predicar un cover. Voy a hacer un cover que se llama El corazón del Evangelio. Es el sermón número 1900, los tenía, fíjense cuántos había predicado ya, a esta altura. Sermón 1910, predicado el domingo 18 de julio de 1886 por Charles Spurgeon, en su iglesia del Tabernáculo Metropolitano New. Yo siempre les conté, varias veces lo conté, que Spurgeon ensayaba los mensajes, porque en esa época los mensajes se leían, ¿no? Era una técnica, hoy ya no se lee prácticamente los mensajes, porque era más algo como las encíclicas y todo así. Y Spurgeon los ensayaba, porque se utilizaba algo que se llamaba la declamación.
porque era cómo darle impulso, cómo darle... Y entonces él iba a la iglesia, se paraba en el púlpito estaba arriba. Ustedes recuerdan que los púlpitos antiguamente estaban arriba a un costado, como la iglesia católica. Así estaban en las iglesias evangélicas, en todos lados estaba, antiguamente, estamos hablando de 1800, estaban en un costado. Y él ensayaba. Dice que la gente pasaba por la puerta y se convertía, escuchando los sermones, los ensayos del sermón. Y es más, esa iglesia, el tabernáculo, quedaba con gente afuera, quedaba un montón de gente afuera. Qué raro, ¿no? Nosotros llenamos los bancos y enseguida queremos agrandar la iglesia. Vieron que los pastores hacen eso, enseguida quieren agrandar la iglesia. Acá la gente se quedaba afuera. Cuando Jesús predicaba, las casas se llenaban y la gente quedaba afuera. Y escuchaba igual, ¿no? Nosotros parece que si no tenemos un templo grande, cómodo, para que la gente venga, se siente y todo, parece que... ¿Y eso saben por qué es? Porque no se predica la palabra de Dios. No se está predicando la palabra de Dios. Por eso necesitamos volver a ese corazón del Evangelio. Leamos el texto, 2 Corintios capítulo 5, versículos 20 y 21. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como un pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Ese es el texto, ese es el corazón del Evangelio. Es lo que se llama la doctrina de la sustitución. Nosotros fuimos sustituidos del lugar donde deberíamos haber estado, de esa cruz, fuimos sustituidos. ¿Por qué? Porque la redención es el corazón del Evangelio, porque la sustitución, el sacrificio sustitutivo, Él se puso en nuestro lugar. Porque Dios se puso en nuestro lugar, nosotros podemos tener hoy una posición totalmente diferente. ¿Y por qué predicaríamos otra cosa? Porque todo tiene que traernos a este lugar. Es por eso que hablamos tanto acerca de estos encuentros con Jesús, de estos encuentros con el Cristo vivo. Pero necesitamos un encuentro con el Cristo crucificado. Así como dice Charles Stanley en uno de sus libros, yo predico a un Cristo desnudo y crucificado. Yo predico a un Dios desnudo y crucificado. Yo predico algo que para la mayoría es una locura, que es una vergüenza. Uno ve los dioses hindúes, ¿no? Dioses con tantos brazos, cosas. Este Dios se parece a nosotros. Este Dios es tan parecido a nosotros. Y no se parece tampoco a los de la humanidad que están por encima. No es Donald Trump. No se parece a alguien poderoso, ¿no? Se parece más bien a los más frágiles de nosotros. A los golpeados, a los escupidos, a los humillados. Se parece más a eso, ¿no? Y cuando lo vemos también caminar en la calle, no se parece a los emperadores que van caminando arriba en una limusina o en un auto decapotable. Puede ser que veamos el liderazgo como eso. Y sin embargo, lo que nos muestra Jesús es que es una persona común, normal, que se mezcla entre la gente y sin embargo resalta entre la gente. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la base y el poder de todas las exhortaciones, de todas las propuestas, de todas las palabras, de todo lo que podamos predicarle a las personas. Este es el centro, este es el corazón. Dije que no iba a contar una historia, pero como Spurgeon la cortaba, yo la cuento también. Porque nos habla un poco de la cruz, de esa cruz que realmente nos da vida. Yo me acuerdo de ese viejo himno, ¿no? Glorioso manantial que quita todo mal. No hay otro manantial solo de Jesús, la sangre, ¿no? Esa cruz, esa sangre que emana desde la cruz. Le cuento esto. Dicen que cuando la emperatriz Helena, que es la madre de Constantino, dice, buscaba la cruz verdadera,
Cavaron profundamente en Jerusalén y encontraron las 3 cruces del Calvario enterradas en el suelo. ¿Cuál de las 3 cruces era la cruz verdadera en la que murió Jesús? No lo podían saber sino por ciertas pruebas. Así fue que trajeron un cadáver y lo colocaron sobre una de ellas, pero no hubo ni vida ni movimiento. Cuando ese mismo cadáver tocó otra de las cruces, vivió. Entonces dijeron, esta es la cruz verdadera. Y esto es una historia, es una leyenda, es un mito, es un cuento, es una ilustración en todo caso. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos cuándo el evangelio verdadero es predicado? ¿Cuándo sabemos que la persona dice, che, estoy yendo a la iglesia, no sabes qué lindo, estoy ahí? ¿Cuándo sabemos que está oyendo el evangelio auténtico, el evangelio verdadero? Cuando su vida cambia, cuando revive. Cuando un corazón es tocado por el verdadero mensaje del evangelio, cambia. Puede tardar, pero cambia. Pero hay un cambio radical en su vida. Así como ese cuerpo tocó esa cruz y revivió. Fíjense que eran cruces todas. Necesitamos la cruz auténtica, necesitamos el evangelio auténtico. Porque ese es el que da vida. Todos los demás distraen. Son chicles espirituales. Entretienen, pero no alimentan. Uno agarra el chicle, puede estar toda la mañana masticando el chicle y el hambre se va. Es como el mate, ¿no? Es como el mate, engaña el estómago. Es así. Pero es chicle para el espíritu. Hay mensajes, hay un evangelio, un falso evangelio, que es chicle espiritual. Y uno se va el domingo y sale así, sale masticando, ¿no? Pero es algo para escupir y dejarlo de lado después. No es un alimento. Necesitamos el verdadero evangelio. Necesitamos eso. Por eso digo, hay una gran doctrina, que es la doctrina de la sustitución, y es el corazón del evangelio. Vamos a predicar 4 puntos hoy. ¿Quién fue hecho pecado por nosotros? Primer punto. Segundo punto, ¿qué fue hecho con el quien no conocía pecado? ¿Quién lo hizo? Y tercero, ¿qué nos ocurre a nosotros a consecuencia de eso? ¿Qué nos recuerda a nosotros? Es una gran doctrina. Vamos al primer punto. ¿Quién fue hecho pecado por nosotros? ¿Quién? ¿Quién fue? Veamos lo que dice acá. ¿Quién fue hecho pecado por nosotros? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, ese es el que fue hecho pecado por nosotros. Aunque no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo convirtió en pecado. No lo hizo un hombre pecador. No. Lo hizo pecado. Lo convirtió en pecado. No dijo que fue como un pecador. Lo hizo pecado. Lo hizo pecado. ¿Y quién es esta persona? Es el Hijo de Dios hecho persona. Es la palabra de Dios eterna hecha persona. Es el Dios encarnado, es Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es al que Dios hizo pecado. Él no tenía ningún conocimiento personal de lo que era el pecado. No tenía idea de lo que era sentir el pecado en nosotros. Ahora hay algo que sí sintió, y es la tentación. Porque si Dios no puede ser tentado, si Jesús no hubiera podido ser tentado, no tiene gracia, ser tentado, no tendría gracia. ¿No es cierto? ¿Dónde está el chiste? Claro, no tenés pecado, pero no sos tentado en nada. Cosa que sí le ocurre a Dios. Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado porque no carece de nada. ¿Con qué lo vas a tentar? ¿Con pan? ¿Con qué lo vas a tentar? ¿Con riqueza? Si Él es autosuficiente. Pero Jesús se pone en un estado de indefensión acá en la tierra, en el cual sufre hambre, enfermedades, frío, sueño, bajones, traiciones, desprecio. También siente el amor, también siente la alegría. O sea, experimenta todas esas cosas que como Dios no podría haber experimentado.
Porque Dios es amor. Pero ¿cómo puede experimentar el amor? ¿Cómo puede saber cómo se siente en el cuerpo humano? ¿Cómo puede experimentar la muerte si Él es la vida? No puede morir. Entonces necesita hacerse hombre, necesita encarnarse. Porque por medio de historias no funcionaba. Por medio de lo que Él guiaba a su pueblo, por medio de los grandes milagros, por medio del diluvio, por medio de la columna de fuego, la columna de la nube, por medio de la apertura del Mar Rojo, por medio de todas esas cosas, de esos grandes milagros, la humanidad no lo había entendido, o no lo había querido comprender, lo había querido manejar. Por eso se encarna en una persona, como dice el salmista, me proveíste un cuerpo, me has provisto de un cuerpo. Está en Hebreos, me proveíste un cuerpo. Yo no tenía cuerpo y vos me diste un cuerpo. Porque acuérdense lo que dice Jesús. Jesús dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Por eso los únicos que han visto a Dios son aquellos que han visto a Jesús. Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Toda la plenitud de la deidad habita en Cristo Jesús. Habitó y habita en Cristo Jesús. Jesús es Dios. Sin que nada le falte. Él es Dios. Él es el Yahweh del Antiguo Testamento. Es la voz creadora del Antiguo Testamento. Hágase la luz. Y Él es la luz del mundo. Por Él fueron hechas todas las cosas. Por Él y para Él. Todo es por una sola razón. Todo es para Él. A esa persona, a Dios mismo, al unigénito Hijo de Dios, a ese Dios lo convirtió en pecado. Sabiendo no solamente que nunca había pecado, sino que la gente había reconocido eso en Él. Fíjense, dos textos. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Juan 8:46. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? O sea, ¿quién de ustedes? A ver, ¿quién se anima a levantarse y a decir que yo soy un pecador? Que yo he cometido o que yo he hecho algo malo. Y también en Mateo 27:23. ¿Qué mal ha hecho? Se preguntaba el juez, ¿qué mal ha hecho este hombre? No le encontraban la falla. Fue castigado porque se les cantó, porque les gustó, porque quisieron así, y porque Dios lo permitió de esa manera y porque era el plan de Dios desde el principio. A mí nadie me quita la vida. Yo la pongo porque yo tengo el poder para poner mi vida por ustedes y para volverla a tomar. Y uno ve en otras personas, ve en muchas personas, ve esta cosa de que, bueno, Jesús, en verdad, Dios lo premió porque fue obediente y todas esas cosas. Le estamos quitando algo a Jesús ahí. Porque Jesús es Dios desde el principio. No es un Dios, como dicen los testigos de Jehová. ¿No? Que se encaprichan con esas cosas, ¿no? Es un Dios. Es como un ángel, el primogénito de toda creación, y ellos lo toman como que es la primera cosa creada. Y primogénito quiere decir que es antes de todo, en la eternidad. Si el Padre es eterno, ¿no? Dice el texto de Isaías, y será su nombre, Padre eterno, uno de los nombres. Admirable, consejero, ¿no? Todo ese texto dice Padre eterno. Si el Padre es eterno, ¿cómo será el Hijo? Yo tengo como padre la misma cantidad de años que tiene mi hijo mayor. Antes de que él naciera, yo no era padre, me convertí en padre. Ahora, si el Padre es eterno, ¿cómo será el Hijo? Eterno. No hay forma de que sea de otra manera. Pero lo que fue Jesús no fue, ¿cómo
¿Cómo se lo aguantó, viste? No, él tenía algo que le falta al mundo, integridad. Él era íntegro, era íntegro. Él era completo en su corazón, en sus propósitos, en su pensamiento, en su palabra, en sus hechos, en su espíritu. Él era completo, él era íntegro. Él no se comportaba un día sí y un día no. De hecho, él lo dice, no juren por esto, por el otro, no hagan haciendo juramentos raros, que tu sí sea sí, que no, tu no sea no. Y así fue Jesús, su sí fue sí, su no fue no. Él era una persona íntegra. A esa persona que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado. Lo convirtió en pecado. No hubo nunca nada malo en el corazón de Jesús. Nunca, nunca. Fíjense, también no hay un deseo tampoco de escaparse a lo que había venido a hacer. Cuando él le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. No está diciendo, yo no tengo ganas de ir hasta acá, qué sé yo, y todo. Si puedes, pasa de mí esta copa. Su alma está atribulada, su alma está triste hasta la muerte, dice, ¿no? Triste hasta la muerte está. Y sin embargo, él, con esas mismas palabras, les agrega estas que son lo que le dan integridad. Dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque nos puede pasar que muchas veces no queremos hacer cosas, o nos parece que Dios podría actuar de otra manera. Dios, a mí me gustaría que esto pase de esta manera. A mí me gustaría que esto fuera de esta manera. ¿Por qué me estás haciendo sufrir esto, Dios? ¿No me podés aliviar un poco esto? Pero la clave de la integridad está, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes por qué? Porque tu voluntad es lo que yo necesito, no lo que yo quiero, lo que yo necesito. Yo necesito porque sé que vos sos bueno. Sos bueno, pero con una bondad que va mucho más allá de lo que una persona buena puede ser. La vida de Jesús era pura santidad. Fíjense en Hechos capítulo 4, verso 27, dice, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Israel, a quien ungiste. A tu santo siervo, doulos, siervo. Ese texto que yo les contaba de me proveíste cuerpo, también hay en el Salmo, cuando uno va, en el Salmo no dice me proviste cuerpo, sino que dice me perforaste el lóbulo, me perforaste las orejas. Y es que un esclavo judío no podía pasar más de 7 años como esclavo. A los 7 años se provocaba el año... se me pasó, se me fue de la cabeza. El jubileo. Había como un pequeño jubileo. El jubileo era cada 7 años, cada 49 años, 7 periodos de 7 años. Era el año sabático y se liberaban los esclavos. Había que liberarlos los esclavos. Pero si el esclavo decía, yo estoy bien acá, ¿para qué me voy a ir? Yo quiero seguir. Dice, bueno, vos te vas a quedar acá, yo te voy a perforar la oreja, te voy a poner un aro, y con ese aro vos la gente va a saber que vos sos esclavo mío porque vos querés seguir sirviéndome y querés ser parte de esta familia, de esta casa. Y eso es lo que dice, ¿no? Vos me permitiste eso, me permitiste elegir quedarme. Y Jesús eligió, lo veíamos la semana pasada cuando veíamos el texto de Isaías, ¿no? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí, yo me pongo por siervo. No, pero vos sos Dios, ¿cómo vas a ir? Voy yo. No hay dudas en eso, ¿no? En este sermón de Charles Spurgeon también hay un pequeño, él también escribía poemas. Fíjense, dice, escuchen el grito penetrante, ¿cuál puede ser su significado? Dios mío, ¿por qué en tu ira me has desamparado? ¿O fue por nuestros pecados puestos en él por Dios? El que jamás había pecado, por los pecadores fue hecho pecado. Por nosotros. Ese fue el que fue crucificado. ¿Qué fue hecho con Jesús? Con ese que no había conocido pecado, ¿qué fue hecho
con él. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue? La iglesia tiene como una pequeña adversión a esto, ¿no? ¿Cómo que Jesús fue hecho pecado? ¿Cómo que fue hecho maldición? ¿No? Maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Y en el texto del Antiguo Testamento, aquel que era colgado de un madero por lo general era apedreado primero y después se lo colgaba de un árbol, de un madero, se lo colgaba como ejemplo, ¿no? Esto es lo que le pasa a los que desobedecen a Dios, a los que rompen los mandamientos. Se colgaba como... Y eso es, ¿no? Y en Jesús también pasa eso. Porque cuando uno ve al Cristo crucificado, ve también lo que nos hubiera tocado a nosotros. El ejemplo, eso deberíamos ser nosotros. Nosotros tendríamos que estar ahí colgados en ese madero como ejemplo de qué es lo que le pasa a un pecador. Por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gracia de Dios. Isaías 53:6 dice, mas Jehová, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Parece que esto lo predicamos para Pascua nada más, esos textos. Y nos olvidamos de que es central en el Evangelio. El Evangelio no es otra cosa, el Evangelio no es un club de jubilados para venir a divertirse, no es un lugar donde, yo me siento acá contento entre todos los hermanos. No es eso. Fuiste rescatado de la muerte. Fuiste rescatado de la ira de Dios, del castigo de la ira de Dios. Dios descargó toda su furia sobre Jesús. Porque hay muchos que piensan en Dios y dicen, bueno, pero Dios es un Dios bueno. Sí, pero Dios es fuego consumidor también. Y una cosa no quita la otra. Hay un texto muy lindo de una mujer que se llama Cabrera, el apellido, no me acuerdo el nombre, que se llama El lado oscuro de Dios. Y que tiene que ver con ese texto de Éxodo, donde los judíos veían de un lado de la nube, de esa columna de fuego, veían el resplandor, veían que les proveía calor, veían que le proveían, que los estaba protegiendo. Ahora, lo que veían los egipcios del otro lado de esa nube los aterrorizaba. Búsquelo después el texto. Está ahí en Éxodo capítulo 20, creo más o menos. Tiene que estar por ahí. Fíjense, ese mismo Dios que salva, ese mismo Dios que rescata, ese mismo Dios que redime, es ese mismo Dios que juzga a toda la humanidad y a aquellos que no quieren estar con Él. Los condena. Es el mismo Dios, no es otro. No es que, bueno, pero Jesús no condena a nadie. Ah, ¿no? ¿Quién es el que va a juzgar? ¿Quién es el juez, el que se sienta? ¿Quién es el que tiene el poder para abrir los rollos? ¿Quién es el que tiene el poder para abrir el libro en donde están todas las acciones de todos los hombres de todas las épocas? ¿Quién es el que tiene el poder? ¿Y quién es el que tiene el poder para decir sí o no? Y Jesús lo muestra, no se los deja de mostrar, porque les muestra algo a los discípulos. Hay un solo texto en el cual Dios les explica que también Él es fuego consumidor. La higuera. Todos los demás milagros son todos creativos, son todos milagros para bien, son de sanidad, son de amor, de muestra de piedad, de misericordia. Ahora, cuando pasa por la higuera, la toca, y no le importa si es época de higo, si no es época de higo, si la higuera había sido cuidada, si no había sido cuidada, Jesús la toca. ¿No tenés higos? Tomá. Y al otro día pasaron y la higuera estaba seca. ¿Cómo es esto? Se habían asombrado los discípulos, porque los discípulos dicen, che, pero este tipo nunca hizo esas cosas. Siempre hace cosas como para bien, ¿no? Como para que la gente... ¿Cómo es que mata una...? Nos muestra eso también. Nos muestra que ese es el lugar, y necesitamos entender eso también. ¿Qué fue lo que hizo? El que no pecó fue hecho pecado. Él sintió el peso del pecado sobre él. En Mateo 26, 67
Lucas 22, 44 dice, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿No? Él sintió el peso del pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hace pecado. Al que nunca maldijo, por nosotros lo hizo maldición. También otro texto también. Él fue contado con los pecadores. Isaías 53, 12. Él fue contado. Eso es lo que hizo con aquel que no cometió pecado. Acuérdense que estamos en el punto 2. ¿Qué es lo que hizo con el que no cometió pecado? Dice Mateo 26, 67, entonces ellos le escupieron el rostro. Un acto de desprecio total, ¿no? El escupir a otra persona. Es un acto de desprecio. Chilaver tiene las dos rodillas puestas de pura casualidad, porque si lo enganchaba a Ruggeri después que lo escupió, ustedes recuerdan, ¿no? Cuando le va con las dos patas de atrás, porque es un acto de mucho desprecio, de humillarte, de escupir a una persona. Es claro, es tomarlo por basura, es pisotearlo, y sin embargo Dios lo puso ahí para que fuera tocado. Al Creador, la criatura lo escupe. Es como que tu hijo vaya y te escupa la cara. Vos lo hiciste, vos lo creaste, vos lo tuviste, ahí, y él va y te escupe. Es como el perro que lo criás de cachorro y un día te muerde. Dicen que ya está, que ese perro no puede estar más ahí, ¿no? Bueno, el perro mordió la mano de aquel que le había dado la vida. La humanidad escupió el rostro, lo golpeó, lo crucificó, lo hizo pecado. Tercer punto, ¿quién lo hizo? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los judíos? ¿Fue Judas el que lo traicionó? ¿Quién lo hizo? Por nosotros, dice el texto, y hay un sujeto tácito, se llama, sí, ¿no? Sujeto tácito. Dios. Sí, Dios lo hizo pecado. Por nosotros, Dios lo hizo pecado. Fue Dios el que lo hizo. Por nosotros, Dios lo hizo pecado. Él fue el que designó qué le iba a pasar a Jesús. Los teólogos a veces se ponen mal, o los pastores, ¿cómo le vamos a enseñar estas cosas a la gente? ¿No ves que la gente no va a confiar en un Dios así? ¿Cómo va a ser que Dios no es así? Porque se crean un Dios a su medida, ¿no? El becerro de oro que lo podemos llevar, que a todos les gusta, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no queremos presentar a este Dios que tiene estas características, que es un Dios justo, que es un Dios que no solamente es bueno, que es justo. Precisamente porque es bueno, es justo. Y entonces dice, no, la sustitución no puede ser justa. ¿Cómo va a agarrar a un inocente y lo va a poner en lugar de todos nosotros? Y acá en el sermón, Charles Spurgeon se hace unas preguntas. Dice, ¿quién los hizo jueces de todo lo que es justo y recto? ¿No? Si vemos los fallos de la justicia. No solamente acá, no estoy hablando, en todo el mundo, ¿no? Si uno ve lo que la gente o lo que las personas toman por justicia, ¿qué es lo que es justo? Yo les pregunto si en verdad ellos creen que Jesús sufrió y murió. Si ellos creen que sí, ¿cómo explican el hecho? Dicen que murió como un ejemplo. Entonces yo pregunto, ¿es justo que Dios permita que un ser sin pecado muera como un ejemplo? Y él dice acá, esto tiene que ser tomado en cuenta. Tiene que ser tomado en cuenta esto. Por más que no te guste, por más que vos lo creas injusto, por más que vos... Ese es el Evangelio, porque es el corazón del Evangelio. Al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado, lo convirtió en maldición. Dice Génesis capítulo 18, 25, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. También otra cosa, hablan de la paternidad de Dios. Hablan de la paternidad de Dios, pero vieron que hoy tenemos una paternidad, alcohol en gel es la paternidad nuestra, ¿no? Es una paternidad donde no, a los chicos no hay que frustrarlos, porque después cuando son grandes, ¿no es cierto? No hay que decirles que no a los chicos, hay que explicarles. Tienen que tomar las decisiones ellos. Ojo, esto es... Anda a decirle eso a mi vieja. Rompían la cabeza. Claro, enseguida. Bueno, así es la juventud que tenemos, ¿no? Así es el mundo que dejamos, así es como tenemos. No tienen responsabilidad, no les importa.
No importa a quién lastiman, no le importa esto, no le importa el otro. Hoy estoy acá, mañana estoy allá, me da lo mismo una cosa que la otra. No me preocupo por las generaciones que vienen después. No es que nosotros nos preocupáramos mucho, pero digo, ¿no? Había esa... Pero hablan de la paternidad de Dios y entonces dicen, no, Dios no puede haber hecho, ¿no? Porque ¿cómo va a ser eso? Y el tema es que Dios no puede disimular la maldad. No puede disimular la maldad del mundo. No la puede dejar sin castigo. Cada desobediencia, cada cosa, tiene que ser castigada. Debe ser castigada. Debe haber retribución en eso. Porque si no, no tiene gracia. O sea, ¿de qué sirve no hacer las cosas mal o hacer las cosas bien? ¿De qué sirve todo eso? Necesita poner un ejemplo, necesita para que nosotros podamos entender. Por eso Él puede justificar y ser justo a la vez. Y ser bueno y mostrarnos amor. ¿Por qué? Porque todo el dolor, toda la ira, todo el castigo de Dios, todo lo que merecía, Dios castigó en esa cruz del Calvario el que se robó 3 galletitas y el violador. Al que le puso la traba al compañerito por maldad y al genocida. Perdonó a tu vecino que chorea la luz y a Hitler. Porque el perdón está para todos. Jesús pagó todo eso. Yo no sé si ustedes en algún momento se sienten culpables de algo. Pero imagínense ustedes que no tienen apetitos sexuales desviados. Ponele. Pero bancarse la culpa de alguien que violó niños. Eso pasó en Jesús. A quien no conoció pecado, Dios le hizo sentir esa culpa. Por eso Jesús suda sangre. Por eso Jesús se entristece hasta la muerte. Porque no conoció pecado y sin embargo sintió el peso del pecado en su cuerpo. Al que torturó, al que mató, al que violó, al que robó, al que cometió las peores cosas. Eso sintió Jesús. Cuando todo el pecado fue cargado sobre él, acuérdense del texto de Isaías, no, él cargó el pecado sobre él mismo, ¿no? Por eso uno tiene que entender que cada transgresión y todo tiene que ser, por eso él es capaz de perdonar justamente, no lo deja sin castigo. El castigo ya fue impuesto, ya fue puesto ese castigo sobre Jesús. Esto nos tiene que hacer abrir los ojos y ver a Jesús de una manera diferente. De ver de una manera diferente. De dejar de tener un evangelio alcohol en gel y tener un evangelio completo. Un evangelio que vaya al corazón. Porque esto es lo que transforma, porque esto es lo que da vida. Porque después te puedo contar lindas historias, te puedo contar todo lo que vos quieras. Pero si no entendés esto, no hay salvación posible. Porque Dios no te va a perdonar para hacer cosas buenas. Dios te va a perdonar en base a lo que hizo con Cristo en la cruz del Calvario. Y el último punto, ¿qué nos ocurre a nosotros a consecuencia de eso? ¿Qué nos ocurre a nosotros? Bueno, está bien, Dios hizo eso con Cristo. ¿Y a nosotros qué? Y dice el apóstol Pablo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para eso lo hizo. Es por nosotros. Es por nosotros que Dios hace eso. Se nos dice que somos hechos justicia. No solamente justos, sino que hemos sido hechos justicia. Somos la imagen de la justicia para Dios. No somos solamente justos. Porque puede haber un justo. Job era justo. Jesús lo dice Dios. No lo digo yo. Era un hombre justo. Pero Él nos hizo justicia. Justicia de Dios.
Como dice después, ¿no? El texto dice, sean santos porque yo soy santo. Y este es un texto que yo muchas veces lo escuché mal dicho. Y es, sed santos como yo soy santo. No es imitación. No es imitación. No son santos como yo soy santo. No dice, imítenme a mí como soy santo. Dicen, ustedes son santos porque yo soy santo. Porque yo habito en ustedes, porque ustedes han sido hechos justicia de Dios, precisamente porque Cristo ha sido hecho maldición. Porque Cristo ha sido hecho pecado. Por eso ustedes son justicia de Dios. Ustedes son santos porque Dios es santo. Porque en nosotros habita el Espíritu Santo y Él es santo. El Espíritu Santo es santo. Es santo. Vamos a nosotros y la palabra. Sí, está bien. Un gran argumento, es el gran argumento. Usted puede contarle todas las historias, puede contarle lo que le pasó en su vida, cómo conoció a Jesús, todos sus testimonios, todo lo que le pasó, puede contarle absolutamente todo. Pero este es el gran argumento, esto es lo que cambia el corazón de las personas y esto es lo que convierte a una persona en un cristiano. Esto es lo que convierte a una persona de un pecador a una persona que es justicia de Dios. El gran argumento. Y vamos al versículo 20. Así que somos embajadores de Cristo. Esto es lo que somos nosotros. Este es el resultado de este versículo 21 del que nosotros estuvimos hablando, de quién fue el que fue hecho pecado, qué se hizo con ese que fue hecho pecado, para quién fue hecho pecado, por quién y para quién fue hecho pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Todo esto es para que nosotros seamos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara, les rogara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. No podés estar más peleado con Dios, te tenés que reconciliar con Dios. Te ruego, te pido, por favor. Yo trato de no decirle estas cosas porque si no nos queda como pesado. Te ruego, te imploro, reconciliate con Dios. Porque si no te reconcilias con Dios, no hay salvación posible. Podés ser buena, te puede gustar el Evangelio, te puede regalar una Biblia, la podés leer, podés orar, podés meditar, pero si no entendés esto tan simple, si no te pongo contra la espada y la pared de tomar una decisión, de dejar de estar peleado. No, bueno, pero yo creo en Dios y todo. No, está bien. El diablo también cree en Dios. Dice que cree y tiembla. Pero ¿cómo? ¿Cómo puedo hacer para hacer eso? Fíjense acá, tengo el texto de la prédica de Spurgeon. No dice, oh, que mis labios tuvieran el lenguaje o que mi corazón pudiera hablar sin ellos. Mi alegato sería con cada alma no convertida, incrédula, que se encuentra en este lugar, y rogaría como si fuera por mi vida. Fíjense, él dice, yo rogaría como... Pablo también lo dice de sus hermanos judíos, ¿no? De su pueblo. Dice, yo mismo daría todo lo que soy, mi salvación y todo, para que ellos puedan entender y entregarse a Cristo de una vez por todas. Pero no puedo hacerlo, pero ruego. Fíjense esto, yo le puse acá como un pequeño título a quienes están hoy acá y a quienes nos escuchan por las redes, por todo. Así decía Charles Spurgeon. Acuérdense que esto es un cover. Querido amigo, tal vez tú nunca has pensado en este asunto y esta mañana no viniste acá con ninguna idea de pensar en ello. Pero, ¿por qué no podrías empezar? ¿Viniste solo a escuchar a un predicador muy conocido? Te pido que te olvides del predicador y pienses solamente en ti mismo, en tu Dios y tu Salvador. No está bien que vivas sin un pensamiento para tu Hacedor. Olvidarlo es despreciarlo. No está bien que rechaces la gran expiación. La rechazas si tú no la aceptas de inmediato. No está bien que tú te pongas contra tu Dios y tú permaneces en contra de Él si no te reconcilias con Él. Por eso, humildemente hago el papel de embajador de Cristo y te imploro que creas en Él y vivas.
Observen lo que el texto dice. Somos embajadores de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. Fíjense cómo pensaba este predicador. Y cómo muchas veces nosotros como predicadores nos olvidamos de esto. Que somos embajadores de Cristo. Porque hay una cosa, Cristo vuelve. ¿Sabe, no? ¿Sabe que Cristo vuelve? Estamos seguros que Cristo vuelve, ¿no? Volverá. Estará ahí. Cuando en la antigüedad había un rey que iba a atacar otro reino, porque se le había rebelado, porque vaya a saber, por tantas cosas, iba primero un heraldo, un embajador. Iba alguien, iba a hablar con las personas y a rogarles en nombre del rey. Miren, el rey va a volver. El rey viene en camino para acá. Les pedimos en el nombre de nosotros mismos, en el nombre de ese rey, que se arrepientan, porque cuando vuelva no hay marcha atrás. Y esto es lo que está diciendo Pablo acá. Somos embajadores de Cristo, y rogamos como si Dios rogase, como si Dios rogase. Dice Hebreos capítulo 4, verso 7, Dios volvió a fijar el día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que se ha mencionado. Si ustedes no oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Crean hoy y vivan. Y vivan. Este es el mensaje que hay que predicar. Conviértanse en embajadores de Cristo. Te ruego en el nombre de Cristo. Cambia esa posición, que bueno, sí, pero yo lo que pasa, que no sé, porque tantas veces fui lastimada por la iglesia, por esto. No se trata de la iglesia, se trata de Dios. Ok, vos te cambiaste el apellido. Si fuera por mi familia me hubiera cambiado el apellido hace rato yo, ¿eh? Nadie se cambia, ¿no? Nadie cambia por... No, porque le invitamos a una reunión que hicimos de Tupper, ¿viste? Parece las reuniones. La reunión de las ollas Essen la invitamos, ¿no? Pero invitamos a los hombres, comimos un asado, todo, no sabe qué lindo que la pasamos y todo. ¿Y? Pero vino a la iglesia, ya conoció, en cualquier momento viene. No viene. No viene, porque si no escucha esto, no viene. Porque le tenés que rogar en el nombre de Dios, arrepiéntanse. Y así Dios va a traer en cada una de las vidas, va a traer tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de gozo, tiempos de alegría. Crean y vivan. Y así termina Carlitos Spurgeon. Termina de esta manera con un verso también, dice: a la entrada el sangrante Salvador te espera para recibirte y para decirte: yo fui hecho pecado por ti y tú eres hecho la justicia de Dios en mí. Padre, atráelos. Padre, atráelos. Espíritu eterno, atráelos por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nada para decir. No hay nada más para decir. Dios ha hecho todo. Dios ha hecho el camino, ha construido el camino para que nosotros podamos acercarnos a Él. Él quiere reconciliarse con nosotros. El tema es, ¿cuántos de nosotros quiere reconciliarse con Dios y vivir por estas cosas? Y no por una mejora en lo económico, no porque tengo una enfermedad terminal y quiero ver a ver si Dios me saca de esto de una vez por todas, no a ver si puedo. ¿Qué Dios hace por mí? Ya lo hizo, punto. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Amén. Amén.